Muy bien, mi amado hermano, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí y vamos a entrar a la escritura hoy, ¿verdad? Le pido de favor que llame a su familia, la siente a la mesa, ¿verdad? Y que podamos caminar juntos. Gracias. Vamos a entrar al libro de Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El verdadero creyente no persevera en el pecado, y esto es importante, sino es una persona que vence y triunfa sobre el pecado. En este pasaje se nos dice qué hacer para vivir en victoria sobre el pecado. Considerarse, eso es lo primero que nos marca en la Escritura, considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Resistir al pecado es la segunda cosa que tenemos que hacer. Y la tercera, no presentemos los miembros de nuestro cuerpo al pecado. No actúe alimentando o haciendo cosas que promuevan el pecado. No lo haga. Como creyentes, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cómo hacer que el creyente, ¿verdad?, pueda guardarse de andar en el pecado? El creyente debe considerarse a sí mismo muerto al pecado, contarse a sí mismo como muerto al pecado, considerarse a sí mismo como muerto al pecado, mirarse a sí mismo como muerto al pecado, tratarse a sí mismo como muerto al pecado, acreditarse, ¿verdad?, o tenerse por muerto en Cristo al pecado, como estando libre de pecado y su poder. Debemos recibir esta verdad en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad? Llegando a estar convencidos de esto. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para estimular y edificar dentro de nosotros la confianza en la gloriosa verdad. El Espíritu es nuestro sello, nuestra garantía de salvación. Dios nos ayuda a vencer el pecado por medio del Espíritu Santo. Pero nosotros también tenemos una parte, y esto es lo que estamos y lo que vamos a ver el día de hoy. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Verdad? Qué importante es considerarse al pecado y qué importante es considerar, ¿verdad?, que esos cambios se deben de realizar en nuestras vidas para no ser tropiezo para otros. Qué importante es, ¿verdad?, que nosotros nos consideremos a nosotros mismos muertos al pecado y que no presentemos nuestros miembros, ni la toma de decisiones, ni argumentos o pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, sino que verdaderamente, ¿verdad?, sometiendo nuestra alma a la obediencia a Dios, podamos transitar en una nueva vida, una nueva forma de vivir, ¿verdad?, poniendo en práctica los mandamientos y ordenanzas de Dios, disfrutando los beneficios de la gracia. Y cuando entiendes eso, entonces el pecado que se movía o que reinaba en nuestras vidas se destruye. El cuerpo de pecado es destruido al momento en el cual venimos, nos bautizamos, reconociendo, confesando nuestros pecados y apartándonos de ellos, haciendo morir, ¿verdad?, ese cuerpo de pecado, destruyéndolo, para que ahora podamos vivir una vida plena en el Señor. Dios entonces nos ha dado el Espíritu Santo para estimular y edificar dentro de nosotros la confianza en la gloriosa verdad. Él murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículo 2 y versículos 6 y 7. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Alabado sea nuestro Dios eterno y excelso, omnisciente, omnipotente. Dios no nos dio la vida para continuar en el pecado. Dios nos dio la vida para vivir una vida nueva, una vida de honra, de gloria para aquel que nos salvó, aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Debemos de honrarlo siempre, glorificar su nombre. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Maravillosa palabra, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Él tomó mis pecados. Él los llevó en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Él derramó su sangre para que yo pudiera disfrutar la vida abundante que Él me ha dado. Por eso no nos cansamos de glorificar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Él merece todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Y por esa razón, cada día que nos levantamos, ¿verdad?, nos preguntamos: ¿es lo que hago realmente glorifica al Eterno? ¿Lo que estoy haciendo exalta al Todopoderoso? Y si no es así, entonces me aparto. No voy a actuar, no voy a ofender a aquel que me libró de la muerte, aquel que peleó mis batallas. Gálatas capítulo 5, versículo número 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Porque habéis muerto. Esta es una aseveración, esta es una verdad. Habéis muerto. Al momento de venir a Cristo y nos hemos identificado con Él en su muerte. Y nos identificamos también en su resurrección. ¿Con qué finalidad? ¿Verdad? Para que la vida de Dios ahora brote. Nos levantamos de ese bautismo en agua, salimos hacia una vida nueva. Aleluya. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo número 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Aleluya. Gracias, Señor. Así como hemos muerto en Cristo a través del bautismo, ¿verdad?, también viviremos con Él. Cada día, ¿verdad?, vamos siendo más sensibles a la voz y a la guianza del Espíritu Santo. Y entonces vamos caminando y entonces vamos entendiendo. Él nos llamó a hacer buenas obras, a apartarnos del pecado, ¿verdad?, no concediéndole lugar, no permitiéndole que tome control o dominio de nuestras almas, sino realmente ahora, ¿verdad?, poniendo en práctica, en obra, la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, honrando al Creador, honrando al Eterno, al excelso Dios, al que nos amó primero. Por esa razón, ¿verdad?, debemos mantenernos en santidad y en el camino del Todopoderoso. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Así que el cuerpo de pecado ha quedado destruido. Y eso es lo que tenemos hoy, ¿verdad?, que entender, ¿verdad?, la importancia de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, dándonos salvación y vida eterna. Como creyentes, debemos considerarnos entonces vivos para Dios. El creyente es contado como resucitado en la resurrección de Cristo. Y así como Jesús fue resucitado para una vida nueva,
Así también el creyente es resucitado a una nueva vida. Aleluya. Gracias a Dios. Amén. Ahora, el hecho de levantarnos es solamente a través de la renovación de nuestro entendimiento. La Escritura dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es una renovación constante de nuestro entendimiento, quitando las cosas, ¿verdad? Quitando todo aquello que nos obstaculizaba, aquello que nos estorbaba el vivir para Dios, ¿verdad? El caminar, ¿verdad? Siguiendo los sentidos, las emociones de nuestra alma, sino realmente ahora acatando la orden, la voluntad, el mandamiento de Dios, para que de esa forma ahora se someta nuestra alma a la obediencia del que vive por los siglos de los siglos. Y de esa forma ir negándonos, ir desechando aquellas cosas que no glorifican a Dios, para que honremos al Eterno, porque ese es el propósito, honrar al que nos salvó, ¿verdad? Con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra forma nueva de vivir, ¿verdad? Atendiendo al mandamiento y a la ordenanza. Y de esa manera, ¿verdad? Poder glorificarle a Él con todo nuestro ser. Es importante que como creyentes recibamos en nuestro corazón y en nuestra vida la verdad de la vida resucitada. Que vayamos recibiendo la verdad de la vida resucitada, ¿verdad? Estoy juntamente con Cristo crucificado, ¿verdad? Esto es una verdad, para que ahora vivamos para Dios, sirvamos a Dios, para que ahora caminemos delante de Dios con esta vida nueva resucitada. Que caminemos sobria, justa y piadosamente en este presente mundo, ¿verdad? Que caminemos contándonos a nosotros mismos, considerándonos a nosotros mismos, tratándonos a nosotros mismos y viéndonos a nosotros mismos como vivos para Dios, para servir a Dios desde ahora y para siempre. Así que vamos transitando en la vida, caminando día con día, ¿verdad? Honrando al que vive por los siglos de los siglos. Lucas 20, verso 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Aleluya, gracias Dios. Para Él todos viven, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven, todo aquel que ha creído en Jesucristo tiene vida eterna, ¿verdad? Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Este es un hecho, no es un a ver cuándo va a suceder esto. Esto acontece en el momento en el cual reconoces a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Esto es lo que transforma realmente nuestra vida, porque sin Dios estamos sin esperanza, no hay entendimiento, no hay una verdad, no hay luz, no hay aquellas cosas que requiero, ¿verdad? Para someter mi alma. Entonces soy gobernado por mis pasiones, por mis deseos, y violento el mandamiento y la ordenanza, y pago precios bastante caros, ¿verdad? Hay hombres que han perdido grandes tesoros, aún sus familias, hijos han perdido por una pasión desordenada, porque no han sometido su alma a la obediencia. Y hoy quiero decirte que ya basta de vivir, ¿verdad?, en la emoción. Basta de vivir en pasiones desordenadas. Es necesario someter nuestra alma para que el cuerpo de pecado, esa inclinación hacia el pecado, se destruya y ya no prevalezca en mí. Y de esa manera poderme levantar y poder edificar, sostener una familia. Digo amar a mi esposa, pero vives en adulterio. Y eso es algo que te destruye, ¿verdad? Y no vas a poder edificar nada absolutamente, porque el diablo al momento en el cual tú estás escapando, él jala esa rienda y te tira, ¿verdad? Cuando quieres correr.
no puedes librarte de él. Así es que es necesario venir a Cristo, creerle y creer que Él pagó nuestros pecados para que ese pecado ya no gobierne, ya no me someta, ya ahora, ¿verdad? Voy día con día creciendo como un hombre espiritual, como un hombre de Dios, ¿verdad? Para decirle a mi propia carne, ¿verdad? Crucificarla con sus pasiones y sus deseos. De esa manera vamos transitando en la vida día con día. Entonces, Lucas 20:38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Romanos 6:11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 14, versículo número 8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora sabemos, ¿verdad?, que somos propiedad de Dios. Él nos compró con precio y el precio fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Romanos 14:8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra vida se debe a Cristo. Realmente hoy podemos transitar en la vida y disfrutar los beneficios de la gracia, porque el Dios eterno nos ha dado salvación, vida eterna a través de Jesucristo. Nuestra vida ahora se debe realmente a Jesús. Todo lo que como creyentes conocemos, nuestra gloriosa liberación del pecado y la maravillosa victoria de la vida eterna, se debe a la muerte y resurrección de Cristo. Él murió, somos salvos. Él murió, bueno, pues ahora vivimos una vida nueva, una vida resucitada en el Señor, ¿verdad? Al mantener nuestra mente en la muerte y en la resurrección de Cristo, es la manera de caminar por sobre el pecado, por encima de él. Es la manera de vencer y glorificar a Dios por la victoria de su vida justa. Él es perfecto y murió por los imperfectos. Él se hizo pecado para llevarse el pecado en la cruz y liberarnos de todo pecado y de toda maldad. Así que estamos muy agradecidos con el Señor por el gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso no nos cansamos de alabar su nombre, de bendecir su nombre, ¿verdad? Y cada domingo nos levantamos con el deseo, el anhelo de congregarnos. ¿Por qué nos congregamos? Porque esperamos la venida del Señor. Él viene de nuevo, Él viene pronto, Él viene por hombres y mujeres que le aman, que lo buscan, que le sirven. Y usted y yo somos las personas que estamos ahí esperando su venida, con nuestra mirada puesta hacia lo alto, ¿verdad? Hacia el Padre de las luces, expectantes de las cosas que Él va a hacer, de su venida también. Así que gracias a Dios por su bondad, su amor y su grande misericordia, ¿verdad? Ahora debemos de vivir una vida victoriosa. Como creyentes debemos resistir al pecado. Esto es un imperativo, es un mandamiento que obliga, ¿verdad? Esto debemos de llevar a cabo. No debemos dejar que el pecado reine, ¿verdad?, en nuestro cuerpo mortal. No debemos de dejar que gobierne nuestras vidas. Tengamos autoridad. No dejemos, ¿verdad?, que Él mine nuestra autoridad. No debemos de dejar que Él gobierne nuestra vida, que Él controle nuestro ser, que Él ocupe un espacio en nosotros, que Él retenga o prevalezca sobre el creyente, ¿verdad? El pecado ya no se enseñorea más sobre nosotros. Ahora nos levantamos para vivir una vida nueva, una vida plena en el Señor. Se usa el tiempo presente de modo que la idea es una actitud o conducta continua. Como creyentes debemos mantener siempre una mente alejada del pecado. Debemos conservar nuestra mente bajo control, manteniendo los pensamientos alejados de las riquezas y cosas materiales. La concupiscencia de la carne, debemos de alejarnos, ¿verdad?, de la concupiscencia, esa inclinación natural hacia los deseos, hacia las pasiones, hacia las cosas
de la carne, que nos llevan ahí a experimentar, ¿verdad?, los deseos. Las riquezas y las cosas materiales debemos de alejarnos de ellos, y no son la fuente ni tampoco son las cosas para las cuales vivimos. El deseo de alcanzar posición y poder no debe gobernarnos a nosotros, ¿verdad? Realmente nuestra posición es en Cristo, nuestra autoridad se encuentra en Cristo y vivimos para honrarlo y glorificar su nombre. No vivimos para el orgullo de la vida, no. Debemos de apartarnos de aquellas cosas que nos engañan y que tratan de decirnos que esas son las cosas que debemos de buscar. Lograr reconocimiento y fama, las fiestas, el sexo, la concupiscencia de los ojos, la apariencia personal y las vestiduras, ¿verdad? Que en algún momento determinado empezamos, podríamos decir, a considerar como cosas importantes. Lo más importante es entender, Él es la vida, Jesús es la vida, y Él nos llama a vivir como Él, a vivir para Él, a vivir con Él todos los días de nuestra vida. Ahora, como creyentes, no debemos dejar que el pecado nos domine, ¿verdad? No debemos dejar que el pecado nos controle. No debemos dejar que reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Debemos resistirlo. Debemos ponernos en su contra. Debemos rechazarlo y luchar contra él. Debemos de oponernos con todas nuestras fuerzas. No debemos de entregarnos, abrir la puerta, darle lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Claro que no. Juan 5:14. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Si Dios te ha lavado, te ha limpiado, ¿por qué volver otra vez al lodo? ¿Por qué volver otra vez al cieno? ¿Por qué manchar nuestras vestiduras? Él es santo. Y si Él es santo, sed santos ustedes también. Eso es lo que el Señor nos menciona en su palabra, ¿verdad? Permanezcamos en santidad para glorificar al Eterno, al Todopoderoso, al Creador de lo visible y lo invisible. Romanos 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La Escritura dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Primera de Corintios capítulo 15, verso 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 15, verso 34. Velad debidamente y no pequéis, dice la Escritura. Está atento, alerta, ¿verdad? Velad debidamente, no peques, no violentes la norma, la regla, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. No debemos de divagar en el pensamiento dándole lugar a aquellas cosas que ofenden la santidad de Dios. Usted y yo somos escogidos y somos un tesoro especial para el Señor, al cual debemos nosotros responder siempre. Debemos de cuidar, ¿verdad?, de no alejarnos, de no violentar la norma y la regla del Señor, ¿verdad? No debemos obedecer al pecado en sus concupiscencias. La palabra indica un fuerte deseo, un anhelo y una pasión casi incontrolable. El impulso del pecado es a veces muy fuerte. Todos nosotros como hombres sabemos lo que es codiciar las cosas más y más, sea dinero, propiedad, seguridad, posición, placer, diversión o estímulos carnales, ¿verdad? De repente estas cosas toman un lugar tan especial que rebasan nuestro compromiso con Dios.
El verdadero creyente no debe ceder ante tales impulsos. No debe dejar que la concupiscencia de los ojos y de la carne gobiernen y regulen su mente y su conducta. No debe obedecer al pecado en sus concupiscencias. No debe de obedecer los deseos del pecado, los anhelos y las pasiones desordenadas. Debe resistir las concupiscencias de su cuerpo mortal. Mateo capítulo 5, el versículo número 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Romanos capítulo 8, el versículo número 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Verdad? Esas carnalidades, pleitos, celos, contiendas, enojos, iras, disensiones, herejías, maledicencias, obras de la carne, que provocan grande afectación en la vida espiritual del creyente. ¿Verdad? Y no estamos ajenos a estas cosas, sabemos que hay una fuerza operando, el cuerpo de pecado, ¿verdad? Pablo hablaba y decía, oh, desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Mas, sin embargo, doy gracias a Dios por Jesucristo, porque es en Cristo donde tenemos ese poder, esa capacidad de poder someter nuestras almas a la obediencia de Dios, hablándoles en el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cada día levantemos nuestra cabeza, veamos nuestro mañana con esperanza, ¿verdad? Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya, gracias Dios. Romanos 13, versículo 14. Vístete del Señor Jesucristo, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis significa no recibas, no actúes, no le des lugar a aquellas cosas que alimentan la carne. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aleluya. Bendito sea el Dios eterno y excelso. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan en contra del alma. Amén. Dios nos habla y nos manifiesta. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Hay deseos de la carne, sí, pasiones desordenadas que tratan de controlar nuestra vida. Sí, las hay. Pues nos dice la Escritura, ¿verdad? Que te ruego, ¿verdad? Que te abstengas de ellos, ¿verdad? De esos deseos que batallan, que luchan dentro de ti, dentro de tu alma, ¿verdad? Por mucho tiempo alimentamos esas pasiones desordenadas, esos malos deseos. Ahora no hay comida para ellos. Se van a debilitar, se van a morir y se van a ir de aquí. Aleluya, gracias Dios. Primera de Pedro capítulo 4, verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Señor. No vivir el tiempo que nos resta en la carne, ¿verdad? Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor Dios eterno y excelso, que nos ama entrañablemente, ¿verdad? Que nos dice, ya no vas a invertir lo que resta de tu vida en pasiones o en deseos. Ahora vas a obedecer a Dios, a someter tu alma a la obediencia de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Hay tres cosas referentes al pecado que es necesario que veamos. La primera es que el pecado es una ofensa y una enfermedad en los capítulos del capítulo 1 al capítulo 4 de la epístola a los Romanos.
En el capítulo 6, ¿verdad? Se hace ver como un amo o un poder que domina, que somete, que controla, ¿verdad? La vida del hombre, ¿verdad? Pero nos dice el libro de Romanos, habéis muerto al pecado, has muerto al pecado. Y así tenemos que comenzar a vernos. No atender a aquellas cosas que sabemos que nos desvían de Dios, sino permaneciendo en Él. La segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta es que el pecado no es destruido en el creyente. Todavía está activo y aún puede causar mucho daño. Como creyentes debemos luchar contra su impulso. Hemos caminado, transitado en la vida, ¿verdad? Pero seguimos viendo esas manifestaciones y esos resultados cuando el hombre no se declara muerto al pecado, sino atiende a la pasión, al deseo desordenado. Y entonces es destruido, muerto por sus delitos y pecados. La tercera cosa es, el cuerpo no es la fuente del pecado. Pero la Biblia dice que la experiencia del hombre demuestra que el cuerpo es el instrumento del pecado, que el cuerpo es el órgano que el pecado usa para manifestarse y satisfacerse. Así que el cuerpo está bajo la pesada influencia y el severo poder del pecado y de la corrupción, tanto que los apetitos sensuales del cuerpo tienden a esclavizar el alma y a llevar al hombre a pecar, aún en contra de su mejor juicio. Así que la exhortación enfática acerca del pecado es que lo resista. Romanos 6:12. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aleluya. Gracias, Dios. Bendito seas por siempre, Dios Todopoderoso, Creador de lo visible y de lo invisible, ¿verdad? Por eso Dios nos habla y nos manifiesta la importancia de declararnos muertos al pecado, ¿verdad? Por eso el creyente es justificado y debemos permitir que su justicia, que la justicia de Dios, que la palabra, que la meditación en la Escritura, que el caminar haciendo las buenas obras, esto venga a provocar realmente la santificación en nuestras vidas. Que poniendo en práctica el mandamiento y la ordenanza, podamos recibir a cambio la santidad de nuestras vidas. El creyente debe vivir una vida santa, debe llegar a ser un siervo de la justicia. Una persona genuinamente salva no puede abusar de la misericordia de Dios. No puede andar en el pecado. No puede convertir el pecar en un hábito. El que practica el pecado es del diablo. Hacerlo así sería pisotear la misericordia de Dios. Sería burlarse de la gracia de Dios. Equivale a decir que la gracia de Dios da a una persona licencia para pecar. Y esto es una contradicción de términos. Tan contradictorio como decir que el que está muerto está vivo. El camino para que el hombre rompa el hábito de pecar es que conozca la posición gloriosa que podemos tener o que tenemos en Cristo. El conocimiento de su posición le ayudará a guardarse del pecado. ¿Verdad? Es usted un padre de familia. Es usted un hombre que está buscando día con día prepararse para prosperar en la vida, para recibir la bendición de lo alto, para recibir la bendición de Dios en su vida. Pero al abandonarse, al no perseverar, al perder, no dominar, no controlar su alma, sus pasiones, desecharlas y sometiendo su alma a la obediencia de Dios, se entrega a que esas pasiones lo gobiernen, lo dominen. Y eso provoca realmente una grande pérdida, ¿verdad?, de su alma y, al final, un tropiezo para el mundo. El conocimiento de la posición que tenemos en Cristo nos ayuda para guardarnos. Notemos la palabra saber, que se usa 3 veces, ¿verdad? Sabemos que hemos muerto al pecado.
Sabemos que el hombre viejo ha sido crucificado, el cuerpo de pecado ha sido sepultado, que hemos resucitado juntamente con Cristo y que somos salvos en Él, ¿verdad? La gracia de Dios da a una persona libertad para pecar. Claro que no. ¿Puede una persona seguir su camino, hacer lo que se le antoje y esperar que Dios lo perdone? Claro que no. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Significa que Dios acepta libremente a una persona y le perdona sus pecados, que Él justifica gratuitamente a una persona por la fe. Y hay dos cosas que preocupan respecto de la enseñanza de la salvación. La gracia de Dios viene sobre nosotros, nos envuelve, nos cubre, nos llena y nos lleva a vivir una vida diferente, ¿verdad? Y es necesario que ahora aquilatemos la vida que Él nos ha dado. La respuesta de Pablo es una justa indignación. De ninguna manera. Afuera con ese pensamiento. Lejos esté de nosotros que pensemos tal cosa, especialmente como creyentes. Amén. El pecado produce la muerte. Tú y yo tenemos a Cristo y tenemos la vida. Y que el Dios del cielo y de la tierra nos guarde y nos ayude a todos. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Cuídate. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo. Amén.